El tema de la conferencia de hoy es la mediunidad como misión. ¿Se puede considerar la mediunidad como misión? Depende, amados hermanos, lo que nosotros entendamos por misión, lógicamente. Si como misión entendemos aquella que reciben ciertas almas que ya habiendo llegado a un estado muy elevado y no precisando de más reencarnaciones en la tierra, es decir, un espíritu no precisa de más reencarnaciones en la tierra cuando no tiene ya ninguna deuda, ningún deudor hay en la tierra que le pueda reclamar nada. Y al propio tiempo, cuando haya tomado todos los aprendizajes que se pueden recibir en nuestro mundo de pruebas y expiaciones. No interpretéis, amados hermanos, que me refiero solo a la tierra. En general, a los mundos de pruebas y expiaciones que son infinitos en todo el universo. En todos los mundos de la misma clase tomamos los mismos aprendizajes. Por eso, lo que muchas personas, muchos hermanos creen que nosotros podemos venir en la anterior reencarnación de otro mundo. No hay ningún problema para que eso sea así, pero también no hay ninguna razón para que lo sea, pues no se aprende más en un planeta de pruebas y expiaciones que en otro. En todos existen los espíritus necesitados todavía de pruebas y expiaciones. Luego los aprendizajes van a ser los mismos. Si realmente nosotros tenemos que ir a reencarnar a otro planeta y que sea de pruebas y expiaciones, no será en razón de los aprendizajes, sino de que las circunstancias que a veces creamos para nosotros mismos hacen o aconsejan que el espíritu, para su mejor evolución, para la mejor toma de aprendizajes, rompa relaciones con todo aquello que signifique el planeta Tierra y pueda desarrollarse en otro planeta mejor. Esto es justo por la bondad infinita de Dios nuestro Padre. Pues bien, excepto esos espíritus que ya nadie puede reclamarles nada en la Tierra, que no tienen ninguna deuda ya con respecto a la Tierra ni a sus espíritus, y que han tomado todos los aprendizajes que había en la Tierra, esos son los únicos espíritus que vienen a la Tierra en misión. ¿Cuál es su misión? Pues ayudar a progresar a los demás espíritus que no tenemos un nivel evolutivo ni siquiera parecido, ni semejante, nada que se le asemeje. Somos espíritus más atrasados. Entonces, esos hermanos y esas hermanas vienen a ayudarnos a progresar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender por misión, si entendemos espíritus elevados que vienen a ayudar al resto. Pues bien, de esos casos, queridos hermanos, hay muy pocos. Raros son los espíritus que vienen en esas condiciones, pero si por misión entendemos no algo extraordinario, no una labor extraordinaria con respecto a la humanidad, sino con respecto a nosotros mismos, es decir, que por misión entendemos una necesidad, una labor, un trabajo, ahí es verdad que la mediunidad puede constituir una misión. ¿Cuál misión? Primero, la de mejorarnos a nosotros mismos, porque el medium, para ejercitar la mediunidad constructiva con Jesús, lo hemos dicho muchas veces en este centro, es necesario, es preciso que se reforme moralmente, que sea un espíritu exento de vicios en lo posible, que practique la ley de Dios en lo posible. ¿Tendrá que ser un santo? No, pero sencillamente tiene que
comportarse, el medium debemos comportarnos, bueno, aunque esto también el que no sea medium, claro, pero el medium especialmente por su relación con el mundo espiritual, con los espíritus desencarnados, si no es un espíritu que procure ser mejor cada día, viene a unirse a espíritus que no son buenos, como es lógico y natural, y el primero en sufrir las consecuencias es él. No interpretéis mal mis palabras. No quiere esto decir que la persona que viene, que trae una mediunidad, deba necesariamente ejercitarla. Lo que digo es que en su propio beneficio y para beneficio propio debe hacerlo. ¿Por qué? Porque la mediunidad constructiva, como digo, a quien primero beneficia es al propio medio, puesto que, como viene definido en el Evangelio según el Espiritismo, cuando define el hombre de bien, y dice que entiende por hombre de bien aquel que cada día trata de ser mejor persona que el día anterior. Ese es un hombre de bien. Y claro, si así mejoramos nuestra moral, nuestro interior, qué duda cabe que vamos a ser capaces de reflejar en nuestro interior toda la luz y la bondad y el amor divinos. Porque pensemos, hermanos, con la mediunidad ocurre un poco como con el sol y los pantanos. Si el agua del pantano está tranquila, está quieta, es capaz de reflejar al sol o cualquier imagen en sus aguas limpias y tranquilas. Sin embargo, cuando hay un temporal grande, que las aguas del pantano están revueltas, todo el lodo del pantano se mezcla con el agua y el bravío de las aguas es imposible que reflejen ninguna luz, ni el sol, ni nada. Pues así ocurre un poco con nuestro interior. Si nosotros queremos recibir el mensaje de los espíritus elevados, de los espíritus de luz, por así decirlo, aunque es una expresión que a mí me gusta mucho, porque lo de la luz es muy elástico, pero siguiendo el ejemplo del pantano y del sol, si queremos reflejar metafóricamente la luz de esos mensajes de luz, nuestro interior tiene que estar calmo y limpio, cristalino, porque si no, no vamos a poder reflejar esos mensajes. Por esa razón, amados hermanos, es que encontramos en las librerías de nuestro mundo muchísimos libros que son auténticas psicografías e incluso libros inspirados, dictados desde el más allá, que duda cabe. ¿Pero por quién? ¿Por espíritus superiores? Basta leerlos para comprender que se trata de espíritus incluso hipócritas, burlones y pseudosabios. Y lo más triste de todo, amados hermanos, es que hayan encontrado entre los hombres, entre nosotros los hombres, criaturas tan imperfectas y tan ignorantes que hayamos admitido esas enseñanzas que constituyen una burla a la inteligencia y a la razón. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué esos dictados apócrifos? ¿Por qué esos mensajes que son un auténtico insulto a la razón y a la inteligencia? Sin duda alguna, por la falta de reforma moral de esos medios. No habiéndose reformado interiormente, inclusive muchos de ellos siendo auténticos materialistas e incluso ateos, y cosas peores, lógicamente por la ley de afinidad recogen los dictados de espíritus que vibran en el mismo plano
dimensional que ellos, que se unen por el pensamiento, puesto que, de modo natural, nuestro mundo y todos los mundos son auténticos universos donde circulan cientos de miles de ondas de toda clase. Y esas ondas también las constituyen el pensamiento. Una onda que es una partícula en movimiento, no es otra cosa. Y el pensamiento no es nada, no es una energía como creen algunos. Es una energía, pero ya nosotros sabemos que la energía es un tipo de materia, menos sutil, muy sutil que la materia densa de nuestro mundo, pero es un tipo de materia. De hecho, el electroencefalograma es capaz de detectar nuestros pensamientos. Y los profesionales de la medicina en nuestro mundo, a la vista del diagrama que deja el electroencefalograma, son capaces de incluso estudiar si esa persona tiene perturbaciones o no, a nivel físico, claro está, no psíquico. Entonces, insisto en que la práctica de la mediunidad es una misión, si entendemos por misión, un trabajo de perfeccionamiento y de ayuda a los demás que cada uno tenemos, pero eso también lo tenemos las personas que no son mediums. Todos estamos bajo el mismo mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, mediums y no mediums. Ocurre que los mediums modernos son como los antiguos apóstoles. Los antiguos apóstoles no eran otra cosa más que mediums, y los profetas también lo mismo. Los antiguos profetas del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, eran mediums. Los apóstoles que estuvieron con Jesús eran mediums. Y eso lo atestiguan las palabras de Mateo. El propio Jesús, el día de Pentecostés, ¿qué dice a los discípulos? ¿Qué dice a los apóstoles y a los que estaban allí? Id, curad enfermos, sanad, expulsad demonios, y añade, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo ni más ni menos, amados hermanos, a la mediunidad. A la mediunidad, al don de la mediunidad. No podía referirse a otra cosa. Porque desde que estuvo aquí el Maestro Jesús, nosotros, la técnica no ha descubierto todavía, la ciencia no ha descubierto ningún modo de expulsar demonios. Solamente puede hacerlo un medium, pero un medium que ejerza la mediunidad constructiva. ¿Y cómo es la mediunidad constructiva? Con Jesús. No es la mediunidad fría y calculadora de la ciencia o de la parapsicología, no. La mediunidad con Jesús, con la doctrina de Jesús. Por eso Jesús advierte, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Es decir, el medium no puede profesionalizar la mediunidad. El medium tiene que tener una profesión y vivir de ella. La mediunidad es cosa santa. No se debe a los estudios del medium, ni a las carreras del medium, ni a ningún esfuerzo del medium. La ha recibido de gracia de Dios nuestro Señor cuando nació y antes de nacer. Por lo tanto, no le pertenece. Por eso no puede hacerse pagar por ese don, porque no le pertenece. Solamente a Dios pertenece. No es suyo. Yo puedo hacer pagar mis servicios como profesional, porque se deben a mis estudios, a mi trabajo, a mi esfuerzo, pero no puedo ni debo hacer pagar mis servicios como medium, porque yo la mediunidad a mí me ha venido de gracia, es decir, gratuitamente. Por eso no puedo cobrar por ella, ni puedo vivir de ella, ni hacer de ella una profesión.
Va más allá también la cuestión. Si nosotros nos dedicamos a la mediunidad profesionalmente, tenemos que tener un horario. Las personas que echan las cartas, que leen las suertes, en fin, etcétera, tienen un horario de trabajo. Y ¿quién es el hombre o la mujer que puede presumir de tener los espíritus a su disposición desde tal o cual hora? No hay nadie. No hay nadie que pueda presumirse de una cosa así. Y si alguien presume de una cosa así, o nos quiere tomar el pelo, que es probable, o es lo suficientemente ignorante la criatura como para no darse cuenta de la temeridad de la cuestión. Voy a ir a la vida física. Nosotros, cuando estamos encarnados, ahora mismo, ustedes y yo, nos invitan a un lugar y nosotros vamos si queremos. Si no queremos, no vamos. Imaginen una vez que dejamos el cuerpo físico en la tumba, que el espíritu no se encuentra atado a ese cuerpo. ¿Cómo hacer para tener a ese espíritu ahí prendido a nosotros el horario que nosotros tenemos profesional? Eso es imposible. A no ser, hermanos, que es lo que ocurre en verdad, a no ser que ese espíritu en la actualidad desencarnado, cuando estuvo en vida, se hubiese dedicado a los mismos menesteres, es decir, también hubiese sido un profesional de las cartomancias o de las llamadas mancias o del esoterismo. Entonces, ahí sí, ahí ese espíritu, ese hermano o hermana, al desencarnar, va a quedar imantado por las leyes de afinidad a esos espíritus a los cuales se esclavizó en vida. Porque el problema de la misión de la mediunidad es que muchas personas se creen, muchos hermanos y hermanas, que es una facultad que Dios les dio, un poder. Claro que es una facultad, pero es una facultad para ayudar a los demás, no para hacer una profesión. Entonces, la cuestión es muy grave, como digo, y tanto que si uno conversa con estos hermanos y hermanas que se dedican al esoterismo y a las mancias, ellos creen que es un poder que Dios les ha otorgado. Y cuando tú les explicas y les dices, les esclareces, en definitiva, porque el espiritismo, tal y como ha publicado la Federación Espírita Brasileira en ese hermosísimo cartel que ha creado sobre el centro espírita, pues el centro espírita consuela, acoge, pero también esclarece, es decir, aclara a la persona. Y yo he querido en algunas ocasiones, incluso porque son personas que caen en el círculo de mis amistades, les he querido decir, les he querido esclarecer en realidad de dónde provenía, cuál era la fuente de la cual provenían todos los vaticinios que ellos hacían a sus clientes. Y cuando yo les he dicho que provenían de los espíritus desencarnados, me miraron como si yo les hubiese dicho una barbaridad. Y yo les dije, no penséis que os estoy tomando el pelo en absoluto. Vuestra sapiencia y sabiduría no es otra cosa que una transmisión de pensamiento de espíritus desencarnados que tenéis a vuestro lado, que en vida se dedicaron a los mismos menesteres profesionales que os dedicáis vosotros. Y, sin embargo, nuestros hermanos, me consta que no entendieron absolutamente nada. Por lo tanto,
la cuestión de la mediunidad es una cuestión seria y santa, como viene tal y como la contempla el espiritismo. Para que una persona tenga condiciones de recibir a buenos espíritus y unirse a buenos espíritus, solo hay un camino, y es siendo un buen espíritu. No hay otro camino. No sirve traer una gran mediunidad si no se educa esa mediunidad, si no se adquiere conocimientos y, sobre todo, si no se es una buena persona y no se dedica el tiempo que tenemos libre al ejercicio de esa mediunidad, pero nunca haciéndola una profesión. En ese sentido, entonces, la mediunidad es una misión, pero la misión de la mediunidad no es ser un modo de ganarse la vida, insisto, sino un modo de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo que dijo el Maestro Jesús hace 2000 años y que San Mateo, recogió en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 7 u 8. Viene recogido la misión de la mediunidad. Hasta aquí la mediunidad, por ello, para el espiritismo es una cosa sagrada y debe ser practicada santamente y hasta religiosamente. Es una especie de facultad que Dios concede, creemos nosotros, que a espíritus muy errados, a fin de que, contactando y tomando contacto con los denominados muertos, que no están muertos, que están vivos, pues nos demos cuenta y rectifiquemos nuestro camino. Pero ocurre en esto una cuestión que es paradójica, por lo menos. Y es que a veces los médiums damos muy buenos consejos a los demás, pero caemos en la ignorancia de no tomarlos para nosotros mismos. Por eso, muchísimas mediunidades que Dios nos concedió para nuestra propia reforma, como espíritus muy errados que somos, habiéndolas empleado mal o no habiéndolas aplicado en nuestra vida, perdemos una oportunidad de evolucionar y de ser mejores, porque en definitiva para eso es la mediunidad. O, en primer lugar, para que el médium sea mejor, y en segundo lugar, para dar la mano, esclarecer y ayudar a sus hermanos de camino, tanto encarnados como desencarnados. Si tomamos la mediunidad como ejercicio de esoterismos y de mancias, vamos por mal camino. Estamos conculcando la misión de la mediunidad, porque estamos haciendo de ella una profesión. Si, aun habiendo tomado el camino de la mediunidad constructiva, que ayuda, esclarece y ayuda a los demás, sin embargo, no aplicamos en nuestra vida todos los mensajes que dan los espíritus superiores para que seamos mejores, entonces estamos también perdiendo una oportunidad. Por eso, en ese punto, creemos que, sin ser una misión extraordinaria, sin nosotros los médiums ser espíritus bienaventurados que vienen a la tierra en misión, en general, la mayor parte de nosotros, la gran mayoría de los médiums, la mediunidad puede ser considerada como una misión en el sentido de trabajo y de mejora de nosotros mismos. Esa es la misión. Creemos incluso que la primer misión del médium es mejorarse a sí mismo y adquirir conocimientos. En nuestro centro y en todos los centros espíritas, o por lo menos en los que están federados en la Federación Espírita Española,
existe un curso que se denomina de estudio y educación de la mediunidad. ESME se llama. Ese curso es un curso que su meta es conseguir que el medium eduque, y el no medium, porque todos somos mediums, ya lo decían los espíritus Allan Kardec, que todos los que vienen a ese curso eduquen la mediunidad, adquieran conocimiento, pero sobre todo y ante todo, que se conviertan en mejores personas cada día. Por lo tanto, en ese sentido, en el sentido de un trabajo sobre todo personal, dirigido a limpiar nuestro interior, a ser mejores personas, esa es la misión de la mediunidad. Para luego, siendo capaces de reflejar la luz divina, irradiemos a nuestros hermanos de camino que permanecen en las sombras, en las tinieblas, muchas veces del dolor, del sufrimiento, para, por un lado, esclarecerlos, aclararles el porqué del sufrimiento, el porqué del dolor en esta tierra. Explicarles que la tierra no es un valle de lágrimas, como sostienen algunos de nuestros hermanos. La tierra es una escuela de almas, no es ningún valle de lágrimas. Es una escuela de almas donde significa una oportunidad para evolucionar, para perfeccionarnos. No es ningún valle de lágrimas. El valle de lágrimas, en realidad, lo constituye el momento en que nosotros, en virtud de nuestro libre albedrío y en ejercicio del mismo, acordamos seguir caminos contrarios a la ley de Dios, que, por cierto, no podemos achacar ignorancia, puesto que todos nosotros tenemos inscrita en nuestra conciencia. Ese es el momento fatal, aquel en el que los espíritus, los hijos de Dios, ejerciendo el libre albedrío que Él dejó en nuestras manos, cogemos caminos que van a traernos primero dolor y más tarde, por nuestra propia ineptitud e ignorancia, sufrimiento. ¿Por qué? Porque el dolor es necesario a veces, es necesario para evolucionar. Porque el espíritu errado es como un niño. Ustedes pensad en un niño. Los niños, cuando no se les da algo que ellos quieren, empiezan a llorar y sufren una pataleta. Pero si se les diera todo lo que quieren los niños, ¿qué sería de ellos? Desencarnarían, sin lugar a dudas. Porque muchos niños hasta hemos llegado a pedir: papá, yo quiero el sol, o yo quiero la luna. ¿Qué sería del niño si le diese el sol o la luna? Imaginen. Que mamá, yo quiero todo el día, quiero golosinas. ¿Cuál es el niño que come un plato de lentejas teniendo enfrente golosinas? No existe ese niño. ¿Quién es el niño que coge unos libros y se pone a estudiar en lugar de la consola? Ese niño no existe. ¿Cuál es la labor de los padres? Es decirle: hijo, hay tiempo para la consola, pero tiene que haber tiempo para el estudio. Hay un día que te puedes tomar golosinas, pero los días normales te tienes que comer lentejas, pollo, ternera, pescado, fruta y verduras, cosas que alimentan. Esa es la labor del padre. La labor del padre es decirle: hijo, no puedo darte el sol porque entonces no hay cómo, no podemos llegar al sol. Fíjate, está muy arriba, está muy distante de la tierra. No podemos. Nosotros admitimos que esa es la labor de unos padres responsables, ¿o no? Entonces, mi pregunta es, y la dejo para vuestra reflexión, la dejo como en el aire. ¿Por qué la humanidad quiere que Dios nos conceda siempre todos nuestros caprichos? ¿Por qué razón nuestro Padre, Dios nuestro Padre, habría de concedernos todos los caprichos que nosotros pedimos para más herejía, entre comillas, a través de ese sagrado instrumento que es la oración? Nosotros somos criaturas tan inferiores que hemos
inferiorizado o viciado la oración. La oración es un instrumento mediante el cual la criatura, los espíritus encarnados o desencarnados, nos ponemos en contacto con Dios nuestro Padre. ¿Para qué? Para mantener una comunión, para recibir los beneficios, porque somos nosotros los que necesitamos del Padre, no al revés. Yo no sé por qué la humanidad, en su orgullo, en nuestro orgullo y en nuestra vanidad, hemos creído que Dios se siente orgulloso y feliz y tranquilo porque nosotros vayamos al centro espírita, a la conferencia, o vayamos a la misa del catolicismo o al culto evangélico. Pero bueno, nosotros pensamos de vez en cuando, ¿será que Dios necesite de nosotros? Él ha creado todo esto, todavía no hemos caído en eso. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por lo tanto, todos esos caprichos que pedimos y todos esos mimos y cosas que sabemos que no puede concedernos, y encima lo pedimos a través de la oración. Entonces, ¿cuándo será que la criatura humana, comprendiendo que un padre tiene que educar a su hijo, no entiende por qué Dios no le concede tal o cual cosa? Yo quisiera dejar esa reflexión en el corazón de los hermanos para que de una vez comprendiésemos, al menos en alguna cosa, a Dios nuestro Padre, que tanta bondad manifiesta para con nosotros, puesto que el sol no le ha impuesto un condicionamiento a quien tenía que alumbrar y a quien no. Cuando llueve no impone a la lluvia un condicionamiento de a quién calmar la sed o a quien no. Tampoco ha impuesto a la tierra la condición de a quién debe dar frutos y a qué labrador no. Lo mismo con los mares, con toda la naturaleza, con todo lo que Él ha creado. Él no ha impuesto ninguna excepción de cómo comportarse nuestra tierra, nuestra escuela de almas, con sus hijos. ¿Por qué nosotros queremos poner excepciones que Él no ha puesto? Dios nos ama por igual a todos. Ama al criminal, al que no lo es, ama al que nació con una disminución física, ama al que nació con un cuerpo escultural. Él nos ama a todos sus hijos. Lo único que espera de nosotros es que evolucionemos. Y uno de los modos de evolucionar es concediéndonos la facultad mediúnica. Los espíritus, con esto ya termino, los espíritus explican a Allan Kardec en la codificación espírita esa estrella polar que guía el espiritismo. No podemos olvidarnos nunca de eso, de que esos 5 libros de la codificación espírita son nuestra estrella polar en todo y siempre y en por todo, mientras desde la espiritualidad no se diga otra cosa. Explican a Allan Kardec que en las cuestiones de la mediunidad, todos, absolutamente todos, somos médiums. Qué cosa maravillosa, qué cosa más bonita. Todos podemos sentir el mundo espiritual de alguna manera. Para que no haya excepciones, Dios no tiene excepciones. Si alguno de sus hijos tiene mayor mediunidad, mayor grado de mediunidad, no significa una dádiva, una excepción del Padre, lo cual hablaría de la injusticia de Dios, y Dios es infinitamente justo, sino que es mérito de la propia criatura. Los espíritus superiores explican a Allan Kardec en la codificación espírita que en los mundos de regeneración, que son mundos donde los espíritus que allí habitan, encarnados o desencarnados, vamos a referirnos a ellos como espíritus adscritos a un mundo de regeneración, son espíritus que han abandonado la práctica del mal. Y en esos mundos la mediunidad es algo
que está extendido en toda la población, la mediunidad constructiva. Allí, facultades mediúnicas que en la Tierra son excepciones, allí es lo común. Por lo tanto, no huyamos de aquellos que todos hemos nacido médiums, cada uno con su grado de mediunidad. No debemos de huir de ese perfeccionamiento interior cada día y de que esa mediunidad ayude a nuestros hermanos de camino. A veces no se trata de grandes acciones, sino de pequeñitas. Por ejemplo, saber escuchar a alguien. A veces nuestros hermanos no precisan más que les escuchemos, que les comprendamos. A nosotros nos pueden parecer pueriles sus quejas, pero, sin embargo, para ellos constituyen un sufrimiento. Eso también es caridad. Dice el Evangelio según el Espiritismo que dejar hablar a uno que sabe menos que nosotros es también un ejercicio de caridad, caridad moral. Por lo tanto, eso es todo lo que tenía que deciros de la mediunidad como misión. Entendemos que sí es una misión, pero una misión individual. La mediunidad como misión con respecto a la humanidad, insisto, son muy pocos espíritus los que vienen con esas grandes misiones con respecto a la humanidad entera. Son espíritus bienaventurados que vienen aquí en misión para ayudarnos, pero ellos ya no tendrían que venir. Pero la generalidad del género humano, de todos nosotros, la mediunidad que traemos es como misión, pero la misión es de que nos valga como instrumento para ser un poquito mejor cada día. Nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé si los hermanos tenéis alguna pregunta que hacer.